Buenas muchachos, el día de hoy les voy a explicar los comandos de Linux. Entre comillas los comandos de Linux porque debemos de tener en cuenta que son bastantes comandos de Linux. Y en este caso estamos en una página que nos proporcionó el profesor. De todos esos comandos vamos a destacar los básicos y los que son sustanciales para Linux. Voy a recalcarles que no voy a hablar de todos porque si buscamos comandos de Linux podemos saber que son como más de 1000. Y para ser honesto necesitamos cosas que sean prácticas, porque muchos son específicos para cada área o directamente para esos videos que sí, cómo convertirte en un profesional en Linux y cosas así. Bien, para empezar sobre Linux, se supone que un comando lo utilizas en una terminal o en una línea de comandos para mandar una orden específica al dispositivo y que pueda cumplirla. Un ejemplo sencillo que podríamos ver en cualquier momento sería al instalar un paquete, bueno, descargar un paquete. Por ejemplo, yo descargo el paquete de Git. Tengo que darle clic a la página o si no, escribir en la dirección www.git y bueno, lo que siga. Pero eso es mentira que vamos a hacer eso porque si no lo hemos visitado antes no sabemos. Entonces vamos a buscar, presionamos un enlace y una vez en la página tenemos que leer y buscar que es la documentación, comunidad, descargas o si no, aprovechar que haya un acceso directo a la descarga. Pero aún así terminamos aquí por alguna razón. Y en este caso nos muestran instrucciones para instalar, que esa es la gracia. Tú en la terminal puedes escribir simplemente el comando necesario y el paquete que vas a descargar. Por lo menos es verdad que no tenemos la cualidad de descargar una versión específica, sino que vamos a descargar la última. Pero eso lo podemos explicar más tarde. Ahorita vamos a escribir sudo, que estamos aperturando con esto los comandos. Sudo apt install y el nombre de mi paquete. Eso sí, eso el nombre depende, porque si yo escribo git en mayúsculas, o una mayúscula y una minúscula, agrego mi contraseña, y bueno, lo más seguro es que me dé error. ¿Por qué? Porque está buscando literalmente solo por la mínima diferencia, porque sea exacto. Por lo tanto, tenemos que escribirlo en minúscula o como te aparezca en internet, que depende mucho del paquete que quieras descargar y generalmente uno tiene que leer documentación para hacerlo, pero ya una vez que uno se acostumbra, acaba siendo genial simplemente escribir eso y que el resto se haga solo. Pero bueno, ya aperturando estos comandos, podemos tener en cuenta que sudo es un acrónimo, una manera sencilla de decir superusuario o un subusuario, el cual prácticamente está cumpliendo el rol del administrador. Podemos escribir el nombre del comando y ver sus opciones. Aunque generalmente se recomienda escribir el nombre del comando, dos rayitas y help para que muestre la ayuda o más a detalle, porque aquí lo que vemos ahorita es usos pequeños como por ejemplo sudo -v, que por lo general es como un verbo. Otras veces se utiliza para ver la versión, pero como ya digo, depende de cómo tú lo registres. Porque hay comandos que funcionan así y otros no. Bueno, limpiando esta terminal vamos a probar el comando sudo, que como ya dije pide permisos. Este es importante porque es necesario utilizarlo con el apt. Ok, así que tenemos sudo apt y podemos ver sus opciones. El apt en sí es un gestor de paquetes, el cual facilita instalar y actualizar paquetes, valga la redundancia. Escribiendo solo apt vemos esta cantidad de opciones. También aprovecho para demostrar que como escribí tar aparece un error. ¿Qué pasa? Si yo escribo ahorita apt raya help, me empieza a mostrar ya la descripción de cada comando. Esto es importante porque es una guía para saber lo que podemos hacer. Aunque siendo honestos, no muchos de estos comandos los vamos a utilizar, sino que nos quedaremos con los valiosos. Por lo menos tenemos remover, instalar. De hecho, vamos a ponerlo a prueba. Sudo apt. Ok, eso del apt depende porque en la distribución Linux
por lo general se puede cambiar el gestor de paquetes, ya que son bastantes. Además de apt, que es el que viene por defecto, que si no me equivoco era aptitude, también existen algunos como synaptic, aunque esos son por interfaz, pero en este caso está jam. Y una que otra que no es oficial, pero que puedes descargar por gusto, como puede ser Homebrew. Pero dejando de lado eso, aprovechando que por lo general en sistemas operativos GNU Linux tenemos apt, vamos a probar el comando apt list. ¿Qué hace? List, bueno, viene de la palabra, bueno, es del inglés que significa lista, y podemos ver una enorme cantidad de archivos, las cuales, bueno, como podemos observar, no puedo seguir subiendo porque son demasiados. Hay una manera para poder verlos y es paginándolo. Ya se los voy a presentar, que eso sería el comando less, que aunque parezca pues menos, realmente es un paginador que nos permitirá leer archivos sin necesidad de tener que abrir un lector, bueno, no, un editor de texto. Ahorita haré un inciso. Tenemos sudo apt list, escribo less, y ¿qué pasa? Está interpretando a less como si fuera un paquete, porque es un paquete instalado, pero estoy pidiendo de la lista el paquete less. No estoy especificando que es una orden aparte, sino el paquete. Quiero que lo tengan en cuenta. Ahorita lo que hice fue escribir una barrita y al lado poner el comando less. ¿Por qué? Porque con eso voy a especificar que sudo apt list es un comando y less es otro, no un paquete. Ahora, una vez dicho eso, pues podemos ver que podemos movernos de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Podemos hacer cualquier cosa de leer, subir, bajar. Y bueno, podemos pulsar también espacio para bajar según la cantidad de líneas de texto que tengamos. Y para salir, pues podemos pulsar Q. Puede que de todo lo que he hecho en la terminal se pregunten cómo era que yo desaparecía las líneas anteriores. A ver, algunos eran programas que se abrían como less, pero en este caso, nuestra sesión actual de terminal, pues podemos hacer un comando que no aparece en la información proporcionada por el profe. Que bueno, a decir verdad la considero importante porque ayuda a la inteligibilidad de nuestro trabajo. Y ese es el comando clear, bueno, limpio, como lo quieran ver. Con clear quito toda la información que estaba en pantalla. Por otro lado, mostrando otra vez el comando que nos proporcionó el profe, es verdad que en el área no hay internet. Y bueno, de todos los comandos, este es solo sudo apt-get update. Que podemos preguntarnos por qué yo usé sudo apt y no apt-get. En realidad es un tema curioso porque apt-get es prácticamente la versión desactualizada de apt, ya que una salió en la versión 2 de Debian y apt, que es la actual, en la versión 8 de Debian. Algunos de estos comandos como tal no les vería gracia porque en sí estos comandos son como piezas de rompecabezas o legos, que para armar algo más grande tienes que unirlos, juntarlos. En este caso, pues sudo es un comando y apt es otro. Que claro, ya habrán algunos que se acoplan y otros que directamente usaremos con una barrita para separar, como hicimos con el less. Pero continuando con esto, vamos a probar el comando sudo apt update. Que aunque en el área no hay internet, sabrá Cristo si nos van a obligar a hacer algo. Pero bueno, podemos ver que hay un paquete. El inciso aquí es que está update, que es de actualizar, y luego upgrade, que es de mejorar. Debemos de considerarlo porque con update yo bajo información de la red y con upgrade yo puedo actualizar el paquete. Porque ¿qué pasa? En update yo guardaré la información en logs y todo eso para tener pendiente la actualización, pero el paquete seguirá desactualizado porque no he instalado. Esa es la gracia. No, descargué pero no instalé. Entonces yo hago un apt upgrade y ahora sí me aparece que vamos a actualizar tal paquete. Y bueno, un resumen, se va a actualizar un paquete 000 porque no estamos instalando ni removiendo. Y en todo caso la cantidad de espacio que vamos a gastar, pero yo no necesito esa actualización, así que lo voy a dejar así. Ahora, sobre apt-get,
Como ya dije, es una versión antigua, por lo que es común que al tratarse de algo antiguo y ser usado desde un tiempo, no tiene sentido eliminarlo. Así que por ello hasta el día de hoy sigue siendo utilizado el comando apt y el apt-get, porque generalmente en Linux se creaban scripts de automatización para hacer una tarea repetitiva, algo que haría un mono adiestrado, en algo que ya la computadora hace sin problema. Una serie de pasos hechos nada más con una sola ejecución. Y a modo de reflexión o de ejemplo, como lenguaje de programación que hasta sufren eso, que algunos discuten que si deberían de seguir usándose. Pero decir verdad, lo mejor es seguir usando el lenguaje. No tiene sentido hacer más trabajo del que ya habías hecho. Por lo menos así pasa con PHP, Pascal y otros lenguajes de programación que aquí entrenado que a algunos no les guste PHP se va a seguir utilizando. Porque ya hay muchas aplicaciones con las cuales hace sus inventos. Pero bueno, continuando con lo que nos compete, vamos a examinar la diferencia entre apt-get y apt-update. En este caso, vamos a ver que en apt-update se muestra la salida es similar a la de apt, pero ahora vamos a probar el apt-get upgrade. Como apreciamos, antes nos aparecía un texto de color verde. Nos comunicaba o nos expresaba que el paquete en específico iba a cambiar, iba a actualizarse, siendo mejor para la vista, más agradable esto que aquello. Incluso el texto está solapado o por lo menos no tiene espacios en comparación de lo que podemos ver. Vamos a verificar a través de help qué nos puede ofrecer. Como estamos viendo, hay comandos que explícitamente no voy a utilizar en mi vida, que definitivamente nunca los conocí. Por lo menos esto de this upgrade, pull depth, seleccionar mejora, son comandos que, como ya dije, en Linux son bastantes. A pesar de ello, no vamos a utilizar todos. Por lo menos, autoremove sí es algo que se utiliza de vez en cuando, tanto en apt como en apt-get, y es para eliminar los paquetes residuales, por así decirlo. Paquetes que por alguna razón dejaste de utilizar. ¿Cómo es posible eso? Muy seguramente desinstalaste una aplicación que los usaba, y al no tener un uso, entonces sale mejor eliminarlos. ¿Qué harás con ellos? A menos que vuelvas a descargar ese paquete. Y funciona con ambos. Solo que como ves la diferencia, te muestra en rojo los paquetes que se van a eliminar el apt. Y el apt-get nada más te los muestra como si nada, en blanco y sin los espacios. Ahora, reinstall también es un comando, sin embargo no suelo usarlo mucho. Remove lo que hace es eliminar el paquete. Y push en sí quita el archivo de configuración. En caso de que hayas tenido una configuración en tu archivo, puedes hacer un remove y 2 líneas push para poder eliminar configuración. En este caso, poniendo la prueba, vamos a purgar git. Y como podemos ver, así aparece. Te dice qué paquete vas a remover, qué otros repositorios vas a quitar, porque ya no los necesitas, y lo que vas a remover, así como nos vas a actualizar. Aunque es necesario saber que estos archivos de configuración se pueden encontrar en una carpeta oculta que está en el, bueno, podemos decirlo en el escritorio. Vamos a entrar en la carpeta personal. Por defecto aparecerá así, pero si yo escribo pulso control y H, aparecerán las carpetas ocultas que siempre se escriben con un punto antes del nombre. Me voy a config y aquí podemos encontrar todos mis archivos con configuración, bueno, mis programas con configuración. En este caso no aparece git, por lo que no sería necesario hacerle ese push, que generalmente depende mucho del programa, ya que hay algunos que explícitamente no lo necesitan o que tienen otra ubicación, que por lo menos git suele guardar lo que son las cuentas de los usuarios según la configuración que le hayas agregado.
Recapitulando, otro de los comandos que aparece en la guía o en la página que recomendó el profesor es el comando wget. Es decir, permite descargar archivos a través de un enlace. También se puede utilizar para descargar HTML, CSS, pero es un tanto limitado, por lo que se recomiendan mejores herramientas para hacer esa clase de descargas o accesos a ciertos tipos de archivos. Pero en este caso, para demostración técnica, voy a entrar a la página de Git y buscar una versión cualquiera. Voy a copiar el enlace, que bueno, también se pueden fijar en la dirección de la página y solo escribir el nombre del archivo y la terminal o como termine ese archivo. Escribimos wget. Vemos un poco de cosas las cuales, bueno, no voy a poner en práctica, capaz menos version o menos v para mostrar la versión si estoy interesado en una reciente o no, sería una particular distinta, pero bueno, wget, pego mi enlace y se puede ver cómo está obteniendo el enlace la hora del progreso. Hemos logrado descargar el archivo. Se puede presentar de acuerdo a lo que sea que diga la documentación, porque depende mucho del programa que se quiera tener. En este caso, ahora les voy a enseñar el comando ls. ls es un comando general que me muestra o me imprime los archivos de mi carpeta actual en donde yo estoy ubicado. Y vemos el archivo git core, no sé qué más que ya descargué. ¿Cómo sé dónde estoy? pwd. Ese es mi directorio de trabajo actual, que se llama work directory, por lo menos de ahí viene wd. Ahora, voy a enseñar el comando cd, que me permite desplazarme a otra carpeta. Desde aquí podemos ver que si mi nombre de usuario es Rafael, que bueno, depende mucho de la distribución Linux que tengan, porque puede venir con una por defecto, o si no pueden buscar en internet modificaciones para esta misma. Compete ahorita, así que vamos a hacer el ES y vamos a mostrar todos los archivos que tengo. Estamos notando que en descargas no se encuentra el archivo, porque wget descarga el archivo en mi posición actual. Es por ello que no vemos ningún archivo con ese mismo nombre, porque lo descargamos en la carpeta personal, no en descargas. Vamos a retroceder. Con cd y perfecto, aquí lo tenemos. Tenemos el archivo. Entré a descargas, pwd, confirmé mi ubicación para reforzar esta práctica. Estoy en descarga. Voy a salir. Ahora estoy en Rafael. ¿Qué significa eso? Que la carpeta descargas está dentro de la carpeta Rafael y Rafael está dentro de Home. Pero ahorita, haciendo el pwd, vemos que Rafael está dentro de la carpeta Home. De hecho, podemos aprovechar y explicar otro comando que es el find. El find es prácticamente encontrar el nombre del archivo. Por supuesto, el verdadero uso de find es cuando estás en una carpeta con una cantidad exuberante de archivos, con la cual no vas a perder el tiempo listándola con ls. Con eso en cuenta y ahora que lo noto, tengo dos archivos. Me imagino que fue que por probar se volvió a descargar el git core y se puso un .1 para distinguirlo. Como tengo dos archivos y no quiero tener uno más, voy a usar rm. rm significa remove. rm, nombre del archivo, enter, y fíjense, no hay nada. Como ya hemos acabado con los comandos de actualización y descarga, procederemos a hablar de los comandos para archivos. En este caso, dentro de esta carpeta, crear un archivo con el comando touch. Touch me permitirá crear directorios que yo llamo carpetas. Sin embargo, en la informática, la jerga o el término correcto serían directorios. Continuando, vamos a crear un archivo. Por supuesto, tiene que tener su extensión. Puede ser JS, HTML, TXT, la que ustedes convengan. Vamos a probar el comando file. Lo que hará será mostrarnos el tipo del archivo. En este caso, como vemos, es empty. ¿Qué quiere decir eso? Que el archivo está vacío porque creé un archivo en blanco, nuevo. Vamos a revisar el archivo index.js, que como podemos ver hay nada.
Lo voy a llenar con una variable y me dice que ahora es texto así. Una manera para ver el contenido de un archivo sin necesidad de usar un editor de texto puede ser usar el comando cat. Cat, nombre del archivo, y como nos fijamos aparece nada. ¿Por qué? Bueno, me tomé la molestia de en un corte borrar la información. Pero bueno, en todo caso, podemos usar less para también ver, paginar y ver. Y hay nada. Voy a abrir Nano, que es el que viene por defecto, también puede ser Beam. Y voy a agregar un texto. La palabra cat viene de concadenar, por lo que me sirve para escribir texto. Pero también me gusta usar echo. Echo me permite mostrar por pantalla un texto cualquiera, por ejemplo, echo hola, o el texto que escribí arriba. Aunque ahorita quiero insertar hola en el archivo index de la siguiente manera: echo flechita index, o bueno, mayor que index. Ahora, haciendo el file en index ya nos muestra que tenemos texto en formato así. Como ya dije, muestra el tipo del archivo, por lo que tenemos que buscar en internet qué tipo de archivos hay. En este caso es así, que utiliza letras, números, símbolos, todo eso. Una vez terminada la práctica, voy a salir de la carpeta con cd punto punto, que ya a estas alturas ya sabemos qué significan los dos puntos, que es la ubicación anterior. En este caso ahora estoy en mi carpeta personal y estaba en la carpeta Rafa. Voy a borrar la carpeta Rafa. ¿Qué pasa? rm es un comando que sirve para remover, pero solo aplica para archivos individuales. A pesar de que Rafa sea un directorio, solo aplica a archivos. La única manera de hacerlo, vamos a ver entre las instrucciones, es que existe el "-r", que bueno, también se puede forzar, pero no me he visto en esa situación. Capaz debe ser drástica la cosa. "-r" es para hacerlo recursivo. Cuando nos referimos a algo recursivo es que se llama a sí mismo, una y otra y otra y otra vez. Al saber que es un directorio por defecto, hay que comprobar si ese directorio contiene información. Entonces, lo que se tiene que hacer es rm-r y el nombre del directorio, para que lo que vaya a ocurrir es que se vaya a consultar al directorio varios borrados. Vas a borrar prácticamente archivo por archivo, que en ese caso tenemos dos: algo.txt e index.js. Al hacer el rm va a borrar de uno en uno, borrar el primero, borrar el segundo, de manera rápida, porque la carpeta Rafa en sí como que se va a llamar de archivo por archivo, y una vez que esté vacía se procederá a borrar a sí misma. Vamos a verificar con ls, listamos nuestra carpeta y como estamos corroborando, anteriormente existía una carpeta Rafa, pero ahora ya no. Con esto ya sabemos que con rm borramos archivos y rm-r es borrar la carpeta. De manera lógica sería borrar todo el contenido que está dentro de la carpeta, considerando que cada archivo es prácticamente el contador. Ahora, en este caso vamos a crear otra carpeta para practicar. mkdir o make directory, literalmente crear un directorio. Escribimos mkdir, nombre de la carpeta. Verificamos si aquí existe Rafa 2. Antes existe Rafa, lo borramos y ahora existe Rafa 2. Antes de acceder a la carpeta, procederé a revisar su tipo. En este caso, con file vemos que es un directorio. Continuando con los comandos que siguen, voy a entrar a la carpeta y listar. Como vemos, hay nada. No hay ningún archivo porque es una carpeta nueva. Vamos a salir porque quiero copiar un archivo. En este caso tengo un archivo de frutas. Vamos a ver qué tengo ahí. Cat, frutas, sandía. Capaz no me quiero conformar con copiar, sino que voy a mover el archivo con mv, que es move, de mover. A pesar de ello, tiene un truco porque también sirve para renombrar archivos, dependiendo de cómo lo escriba, porque mv, el archivo que voy a utilizar, y lo siguiente sería o escribir un nombre distinto o escribir
un nombre que sea idéntico al de la carpeta. Si el nombre es idéntico al de la carpeta, va a llevarlo. En caso contrario, va a reescribirlo. Por ejemplo, ahorita escribí sandía. ¿Qué pasó? Ya no tenemos el archivo frutas.txt. Ahora lo cambiamos por sandía. Ese archivo no sabemos qué es exactamente porque no tiene ni una extensión. Ni siquiera podríamos ejecutarlo porque no sabemos qué es. Voy a cambiarle el nombre. Bueno, no sin antes verificar. Es un archivo de texto así. Pero ahora, que es ejecutable, que utiliza una dependencia específica, no tenemos idea. Ni siquiera si utiliza la shell. De cualquier modo, vamos a renombrarlo. mb sandía, vamos a ponerle sandía.txt o ejemplo.txt para que por lo menos podamos leerlo. Ya una vez que lo tenemos, me lo quiero llevar a la carpeta Rafa 2. Que en este caso, pues, yo escribo el nombre de mi carpeta, pulso tab y me lo va a completar con un slash. Pero en todo caso, pues puedo escribir el nombre de la carpeta nada más. Desaparece nuestro archivo de la ubicación actual porque ya no los llevamos. En este caso lo tenemos en Rafa 2. Perfecto. De hecho vamos a usar find. Encuentra ejemplo. Está ejemplo. Vamos a salir y hacerlo desde aquí. Find en sí es un comando que solo funciona en una carpeta de trabajo. Por ejemplo, desde aquí no podemos encontrar ejemplo, porque ejemplo está dentro de otra carpeta. Solo estamos en la carpeta Rafael o carpeta personal Rafael. Entonces, si yo hago find en la carpeta Rafa 2, que estoy haciendo mi scope ahí, estoy ubicándome ahí, Rafa, y el archivo tiene que ser ejemplo, me va a mostrar que existe el archivo ejemplo txt dentro de la carpeta Rafa 2. Esas son las limitaciones que puede contener ese comando. Ahora, volviendo a listar, por supuesto no tenemos el archivo ahí. Voy a entrar a Rafa 2. Lo que voy a hacer ahora es copiar mi archivo. A través de cp, que es copy, copiaremos el archivo. Funciona de manera similar al rm. Como vemos, ahorita nos da un error porque necesitamos ser directos con él. Es decir, vamos a copiar el archivo este y lo vamos a poner con otro nombre de una, en lugar de que si copiar, pegar, no. Si vas a copiarlo, lo vas a pegar vas a tener que escribir directamente la ubicación con el nombre que tú quieres, o escribir el nombre del archivo en esa misma ubicación y después llevártelo a otro sitio. En este caso, ejemplo 2.html. En esta misma carpeta porque no le especifiqué otra ruta. Que si 2 puntos, barra, y luego pongo ejemplo 2.html, que ya sería en la carpeta personal. Pero bueno, vamos a revisar que hay en ejemplo 2.html. Sandía. Es el mismo texto que tenemos en ejemplo.txt. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a crear una carpeta de ejemplo. Esa carpeta vamos a ver si por casualidad la podemos cambiar. Y no me permitió eso. No me permitió copiar la carpeta ejemplo por otra. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver si cambiándole el nombre. No, tampoco. Ni con el slash. Lo que ocurrió aquí es que no usamos "-r", que es recursivo. Porque al ser un directorio también tenemos que saber qué archivos están dentro de la carpeta a pesar de ser nueva. En este caso, como ya te expliqué, bueno, se va a llamar a sí misma. Y hasta que termine de copiar todos los archivos, o con rm borrarlos, la carpeta aparecerá. En este caso tenemos que agregar "-r" cerca de cp. Una vez hecho, podemos corroborarlo, que ya tenemos la carpeta, otra carpeta. Vamos a ubicarnos en la otra carpeta. Y al igual que la otra carpeta, no hay nada porque son carpetas nuevas. De todos modos, no necesitaba esa carpeta. La voy a borrar, como ya he dicho, rm-r para la carpeta. Vamos a mover nuestro ejemplo a la carpeta. Desapareció.
Vamos a tener que echarle un vistazo porque ejemplo txt ya no está. Seguro está en ejemplo carpeta. Vamos a buscar ejemplo dentro de la carpeta ejemplo.txt. A pesar de ello tengo curiosidad. Voy a copiar la carpeta para ver si tengo el archivo. Me dio error porque no especifiqué el nombre del archivo final. Aquí está ejemplo barra txt. Hemos creado nuestro archivo. Parece que Linux no es nada del otro mundo. Son sencillos sus comandos básicos que estoy explicando hasta el momento. Por el momento, como ya hemos acabado con esta parte de comandos, procederé a explicar unos últimos que son en sí muy ocasionales. Estos serían por lo menos el cat barra etc password, así como el cat y el anc, que en sí son comandos que se crean a base de otros. Inclusive, como se puede ver, hasta utilizan delimitadores específicos nada más para adquirir información de un archivo. Empezando por cat, sabemos de antemano que vamos a imprimir. Específicamente aquí tenemos la ubicación de la carpeta etc y password, que podemos intuir que tiene que ver con las contraseñas. En este caso nos va a mostrar los datos de los usuarios. En sí, entre comillas usuarios, porque a la hora de ejecutar en un sistema operativo vamos a tener que probar distintos programas sin necesidad de tener el superusuario, porque en sí eso es un horror, es un peligro. En este caso estamos consumiendo la carpeta etc que contiene los archivos del sistema y servicios, que son los instalados. Con servicios hacemos referencia a usuarios específicos para cada programa. En este caso tenemos el root, que es raíz. Tenemos los daemons, los binarios, hasta para juegos. Y de ahí se pueden encontrar más. Inclusive el archivo que están consumiendo, que está relacionado a ellos. Por ejemplo, el root tiene que utilizar Beam, y específicamente el bash. Y se puede notar con otros. Hay ubicaciones, hay nombres, cada uno delimitado por 2 puntos, que lo dividen en columnas. Un comando similar es genten password. ¿Qué significa eso? Pues password en sí es una palabra clave. Y genten lo que hace es conseguir esa información. Aunque sean similares, bastante de hecho en realidad idénticas, lo que pasa es que genten está corroborando, o es un comando que se utiliza más bien en servidores, porque ahí se guardan las configuraciones necesarias para confirmar los usuarios en el sistema a través de varias fuentes que no sea solo etc. Mientras que cat lo que hace es acceder directamente a un archivo delicado, sensible. Gente en cambio tiene como varias barreras, nada más para filtrarte esa información. Puede ser visto como un intermediario porque con cat estamos accediendo directamente al archivo y con Genten estamos usando otra persona para que nos haga el trabajo. Con esto explicado, así como sus similitudes y otros comandos que son básicos, sencillos, fáciles para toda la familia, prácticamente Linux ya no es tan difícil como parece. En una segunda parte explicaré los comandos que faltan.